Y tampoco el 25 de mayo, en aquel discurso en Néstor Kirchner en el 2003, ¿no? Sí, a mí me pareció muy interesante tu colega cuando presentó el video, porque dijo se fue. En realidad sí se fue. ¿Es un expresidente pero está en funciones? Es un señor que se queda en la Casa de Gobierno y en Olivos, que ha dejado a la Argentina en terapia intensiva, con solo un tubo de oxígeno, que es Estados Unidos, con una manguera que conecta ese tubo de oxígeno con el enfermo, que es nuestra patria, y esa manguera se llama Massa. El que ayuda es Biden, el único que nos regaló vacunas, el único que ayuda en esta situación desesperante, mientras algunos pisan la manguera, entre ellos el propio Alberto Fernández, que además dice una cosa absolutamente insoportable. Él no tiene que ocuparse de que un compañero o una compañera de su fuerza política gane las elecciones. Tiene que ocuparse, aunque sea un ratito, de gobernar. Recién escuchamos a la gran irresponsable que habla por el gobierno contarnos cómo le va a ella en la calle. Claro, ella va en auto. Ah, Cerruti se refiere. Sí, ella va en auto, seguramente baja en el restaurante al que ya le aseguró su custodia, tiene la tranquilidad de que ese lugar está absolutamente, como se suele decir, guardado, pero no camina por la calle, porque recién Machiavelli con buen criterio decía que no va al conurbano, pero bastaría con que caminara y viera los rastros del desastre que han hecho, que están tirados en las calles de la ciudad. La gente que han matado de hambre. Este gobierno ha hecho la peor administración de la historia democrática argentina. ¿Es el peor gobierno? Es el peor gobierno de la historia democrática argentina. Y todavía nos quedan 8 meses de agonía. Y yo por eso quiero, en este análisis que vamos a hacer, de cómo lo derriban, porque Alberto Fernández lo derriban. ¿Cómo? Alberto Fernández lo derriban. ¿Quién lo derribó? Lo derriba su adversaria esencial, que es la vicepresidenta de la República. ¿Por eso se apura con este discurso? Alberto Fernández no podía aguantar la reunión del viernes pasado. Claro. Por eso lo hace antes. Yo le pregunté a alguien que iba a ir a esa reunión, che, ¿vas a ir a la reunión? Esperemos que él, no puedo decir la palabra, se baje antes, porque si no va a ser durísima, porque lo vamos a bajar a cachetazos. Epa. Alberto Fernández, ¿Así ¿por de qué tensas estaban las cosas? Sí, las palabras que suelen decir del presidente en off, Hugo las conoce. Sí. Yo no las puedo repetir, pero en todo caso vale recordar lo que dijo Sergio Berni. Desde lo que el pasaba en la presidente de Quinta República. Olivos, ¿no? ¿Se acuerda cuando Sergio Berni dijo que el que trajo al borracho que se lo lleve, y siguió, hasta ahora sigue siendo ministro de Seguridad? Imagínense si no hubiera tenido el aval de Cristina o el aval de Kicillof, lo hubieran echado. Pero déjeme que le cuente la trama por la cual Alberto Fernández decide bajarse antes que lo bajen. Pasó desapercibido, pero el gobernador de la provincia de Buenos Aires convocó a PASO, no a elecciones. Las PASO son obligatorias, él las tiene que convocar en un plazo determinado. La elección provincial, gobernador, vicegobernador, intendentes, el corazón, porque hay diputados, etcétera, ¿no? Pero el corazón de esa elección la puede separar. Entonces lo que le dijeron a Alberto Fernández es: ¿vos querés seguir? Bueno, el candidato presidencial va a ir sin provincia de Buenos Aires. Obviamente, como le gusta a Alberto Fernández, se hace el medio el macho cabrío. Lo dejaban solo. Claro. Ni siquiera lo sumaban a la lista nacional. Para nada. Más aún le dijeron: vos querés poner... Mucho menos a la provincial. Vos querés poner candidato a gobernador, ponelo. No vas a tener un solo intendente que se te cuelgue de la lista. ¿Cómo haces para hacer una lista de intendentes? Lo vaciaron. Y además le dijeron algo más. Después viene el Congreso del partido. Y si seguís insistiendo, te sacamos de la presidencia del partido y no queda ningún apoderado tuyo. Directo. Sí. Con lo cual, no solamente no vas a hacer nada, sino que vas a tener que decir: disculpen, me voy, hice todo mal, y te vas a tener que ir a vivir a tu idea española. Él ya dicen que está buscando un lugar en España para irse, porque acá no va a poder caminar. ¿Es cierto?
Eso es fuerte esto, ¿eh? Bueno, sabes que recién el economista dijo algo que en el medio de ustedes de las cosas que decía, hay una cosa que me impactó y después me gustaría que le pregunten. Él dijo, están por sacar 2 ceros. ¿Qué significa eso? Devaluación. Que él ya sabe que van a sacar 2 ceros porque yo creo que si llegan a conseguir el apoyo de Estados Unidos, para lo cual sería interesante que el área más loca del Frente de Todos, digamos Grabois y compañía, dejen de insultar al único que le da una mano, porque seamos claros, ellos quieren que seamos un satélite chino. Yo no quiero ser satélite de nadie, pero lo que quiero es que, por favor, no estalle todo. ¿no? Paremos de caer. Porque cuando estalla todo, lo que pagan no son ellos. Por supuesto. Paga la gente. Ahora, pero vos preguntabas algo muy importante. Sí. ¿Esto llega? Yo creo que lo que intentan es que llegue, pero todos los argentinos tenemos que estar en claro que va a haber que defender al gobierno que venga. Ajá. Porque no solamente le van a dejar una economía destruida, sino que van a intentar después ganarle la calle. Entonces, es muy importante. A mí no me importa qué vamos a elegir. No debo hablar de eso, pero sí debo decir que el que elijamos o la que elijamos tiene que tener el apoyo de los argentinos porque va a ser larga totalmente. la tarea posterior. Usted fue vicepresidente, usted conoce los intersticios del poder, me imagino que también esos lugares donde se terminan diciendo estas cosas. Para entender lo que pasó con Alberto, hay que escuchar lo que dijo Hugo Yasky esta semana, un hombre muy importante del sindicalismo argentino. Mirá. ¿Cómo no? ¿Es Alberto el que puede llevar a cabo esto? ¿O me estás hablando de un peronismo que logre ganar las elecciones con otro líder? Digo, ¿qué te imaginas? No, con otro líder, sí, tiene, no, claro. por eso no, yo creo que Alberto ya está. Alberto ya está. Me parece que Alberto lo que tendría que hacer es aprovechar el próximo Congreso del Partido Justicialista para decir claramente, miren señores, yo me voy a poner con todo el esfuerzo que toda la fuerza que me queda a garantizar que terminemos el mandato, sin que nos empujen a un estallido de la economía. Y no soy candidato, porque tiene que haber uno mejor o una mejor, punto. Qué fuerte esto, ¿no? Y además... Y además, esto, a ver, lo decía el propio Yasky, que días antes había hablado también de Cristina Fernández de Kirchner. Y dijo, no se va a quedar cuidando a los nietos, mirá. Un momento, uno de los compañeros que estaba ahí tuvo una frase que fue una parte muy graciosa porque no sé qué referencia hizo a que algo así como que no te vamos a pedir que dejes de cuidar a los nietos, y ahí ella con su mezcla de agudeza pero también con una sonrisa le dijo, ojo, los que están pensando que me voy a dedicar a cuidar a los nietos, mejor que se olviden, ¿no? Bueno, Carlos, Sí, y pero- entonces... Sí, lo escucho. No, pero... Cristina habla esta semana, ¿eh? Sí, es clave lo que vaya a pasar. Sí, yo le diría A ver, ya que, ¿qué? que, como diría Cristina, no se hagan los rulos. Ah, Porque lo que está diciendo Cristina, está muy claro para cualquiera que conozca su personalidad, es que ella va a seguir siendo una política activa y va a intentar liderar la oposición frente al próximo gobierno ¿como democrático. candidata? No. ¿Ni siquiera como candidata a senadora? Cristina renunció a una derrota. No está Está bien. proscripta ni renunció a una candidatura. Pero como Me senadora... llama la no- atención, usted ya está hablando, considerando que efectivamente el próximo gobierno va a ser, bueno, lo que ahora es oposición. ¿Está convencido de eso? No, así como vamos, lo que tiene que intentar el candidato que Cristina ha designado, que es Sergio Massa, que va a ir a- Sergio Massa va por el kirchnerismo. Sergio Massa va a ser el candidato, salvo que las cosas le vayan peor de lo que está ahora. Me imagino que este oxígeno que está poniendo Washington, pese al voto en contrario de Alemania y de Japón, le va a permitir llegar a Massa. Los Ojo famosos que- 8.000 millones de dólares que ponen. No, eso ni loco, no. Eso era un adelanto de los tranches de 2024, eso no va a llegar, pero sí le pueden dar adelantos financieros de los tranches del resto de este año, y puede haber 2 aportes, uno del Banco Mundial, otro del BID, y una repo de una serie de bancos privados. Pero Sí. todo esto, ¿por qué? Porque nadie quiere que esto estalle. Que explote, claro. Hay un tic-tac de la bomba. Hay un tic-tac. Ahora yo le quiero preguntar esto, porque hay un operativo clamor que algunos dicen que ahora es un operativo reclamo a Cristina.
Cristina habla la semana que viene en Tierra Ensenada, en Tierra de Seco. ¿Se baja para usted? ¿Define ahí que no va a estar? Ella no va a definir porque no necesita definir. Ni siquiera va a definir Kicillof la convocatoria de elecciones de gobernador separados o junta en provincia de Buenos Aires. Van a esperar porque tienen tiempo. Ella va a seguir, digamos, colectando la lapicera, dejándolo afuera de juego al presidente y a su círculo áulico. Ella no quiere paso, ni para presidente, ni para vicepresidente, ni para gobernador, ni para vicegobernador, ni para intendentes. De ahí para abajo podrán conversar. Esta idea de Alberto Fernández es la idea peregrina de alguien que ya no existe más que con la formalidad importante, siempre hay que respetar su entonces, investidura. ¿qué rol le espera a Alberto Fernández? Digo, ¿cómo van a ser los próximos 7 meses hasta que termine su mandato para Alberto Fernández, teniendo en cuenta que está con una economía muy pero muy complicada, con una interna también muy complicada? Usted mismo lo contaba, ¿no? La virulencia que se está manejando dentro del propio Frente de Todos y además sin un proyecto de continuidad política. Bueno, yo te voy a contestar con lo que me dijo alguien de los que lo odia. Si se queda quieto, no habla y no molesta, va a poder seguir. Yo lo que quiero decir respecto a esto, y es sumamente importante, es que en el año 1998, en el mes de abril, el giro de la M1, es decir, la plata que está en la calle, era idéntico al de hoy. Digo, porque vos preguntaste si la hiper viene. En realidad, en hiper estamos, salvo que los argentinos... Hay una discusión teórica sobre pero eso, estamos sí. tan acostumbrados, pero escúchenme. En la práctica. En cualquier país del mundo llega al 120 de inflación que vamos a llegar Y este una año. remarcación diaria de alimentos. Pero eso es hiper. Lo que pasa que, bueno, claro, el 20.000% del final de Alfonsín... Es otra época. El 500 de la época de Menem antes de la convertibilidad... lo tenemos como un faro atrás, pero esto estamos en situación Y muy para mí lo vos tenías una político pregunta. es clave, ¿no? Ahí te dejo. Delphi, Bueno, es para- el tema central. Claro, por Hugo. eso permítame- El problema argentino es político. Lo económico vino como consecuencia de la incapacidad de este gobierno. Porque es absolutamente absurdo que 3 años y medio después, que está sentado en el sillón de Rivadavia, digas que tiene esto que ver con lo que estuvo antes. Esto es responsabilidad de estos irresponsables. Bueno, y hubo una crisis de gabinete que pasó rápido, porque así como entró Aracre se fue. Pero Cerruti habla, ¿no?, de la salida del jefe de asesores, que para mucho, como quiso hablar con Alberto, se insinuó la renuncia de Massa, Massa pidió la cabeza o no de Aracre, Aracre se corrió, y esto decía Cerruti, a ver. El martes, en algún momento del mediodía o de la tarde o algo, empiezan empiezan a decir que la subida del dólar blue tenía que ver con las versiones de que Aracre iba a ir al Ministerio de Economía. Yo empiezo a preguntar con las fuentes confiables. Che, ¿esto qué pasó? ¿Por qué están diciendo esto? ¿Qué sé yo? No, que un empresario le dijo a Pañi, un empresario le dijo a Pañi que, porque esto lo publicó Pañi ayer, me dicen a mí. Ok, ¿y por qué lo publicó Pañi ayer? ¿Quién se lo dijo a Pañi? Un empresario le dijo a Pañi que Aracre había almorzado con el presidente ayer. Entonces voy y pregunto, ¿presidente, usted almorzó con Aracre ayer? Sí. ¿Y qué pasó? No, nada, me trajo 2 ideas de no sé qué, le dije que esto lo hablara de cómo que dice que está mal medida la pobreza y que entonces lo hablara con Labaña y tal otra cosa, que entonces, y nada. Bueno, están diciendo que le dio un plan económico y que que el otro, no me dio nada, que me pidió todo el fin de semana de verme y finalmente el lunes lo recibí y eso. Bueno, Antonio, vos le estás diciendo a los periodistas de ninguna manera, eso es una ofensa, que cómo vas a decir eso, yo no hablo nunca con periodistas. Bueno, la cosa creció hasta que efectivamente los periodistas mismos empiezan a decir, bueno, hay un papel que está distribuyendo que dice que hay un plan económico que dice que se lo presentó al ministro, qué sé yo, y el presidente ahí dice, bueno, basta, o sea, así no se funciona, se tiene que ir a Acre. ¿Qué es esto, Rucao? Este es un ¿Me puede explicar esta Aracre? novela? Porque esta supera para la de No, y Netflix. además contando todas las Caus Oscar internas. un poroto, ¿no? Caus Oscar. Esto es Contando las internas así esto es sin problema. Una, pero Aracre. La verdad que... Una pero Aracre. Sí, la vocera debiera saber que del otro lado del mostrador están diciendo, pero Alberto.
Alberto le queda, lo sostiene Aníbal, bueno, obviamente Cerruti y alguno de No, esos. Alberto lo sostiene su investidura, Sí, la sí, decisión pero quiero de decir, todos desde los el punto de vista Sí, discursivo, Cafiero. narrativo. No, pero yo ¿no? quiero dejarlo esto bien A ver. claro. Alberto lo sostiene su investidura y la decisión que tenemos todos los argentinos que el 10 de diciembre Por le supuesto. entregue la banda a otro argentino o Se argentino. cumplen 40 de democracia, 40 Exacto. años de Entonces, democracia. que Muy importante. eso es muy importante para Sí, todos claro. nosotros. Sí, sí. No queremos... Ahora, tampoco responsabilidad del resto, ¿no? Porque la No, conducción, la lapicera, que ahora dice que la tiene la gente, la ha tenido él. Sí. Ahora Aníbal salió a decir, ¿no? Que, bueno... pues La nada, lapicera que le dio Cristina era sin tinta. Sí, sí. Y la lapicera finalmente, ¿no? ¿Cómo queda el tablero del Frente de Todos? Lo tiene Cristina y Cristina iría por un único candidato. Y ese candidato, ¿no? Pues está coqueteando un poco con sus alfiles, Guado de Pedro, Kicillof, y por supuesto estábamos llenos de candidatos en Frente de Todos. Pero finalmente, ¿cómo quedó ese tablero? Eso es Estamos- muy interesante la pregunta, porque en primer lugar la única lapicera que quedó es la de ella. Todos se remolonean, pero todos van a acatar la decisión. Porque ¿De Cristina Fernández? Sí. Y yo creo que la fórmula hoy por hoy, digo, porque la Argentina está movediza, es Sergio Massa. ¿Jugado? No, No, Victoria Tolosa Paz. no. A ver. Y la senadora por la provincia de Santiago del Estero, actual vicepresidenta del Del Senado. Senado. ¿Por qué? Porque Cristina piensa en una mujer, pero no una mujer del otro lado del mostrador, como sería Tolosa Paz, sino una mujer del interior. Tiene que dar una respuesta a los gobernadores del interior del país. Claro. Como no va a optar por un gobernador, porque necesita una mujer, va a buscar la mujer de un gobernador, senadora, en la que ella tiene plena confianza. Pero obviamente, ahí anda corriendo también el pichichi. Ustedes saben Sí. que... El Pichichi, que siempre, siempre vuelve con fe y con optimismo. Sí, sí. Eso, ¿qué va a pasar con Bueno, Scioli? Scioli cometió un error. Apareció ¿Uno? en materia, Sí, en materia en de, la campaña. esta circunstancia. Apareció como el candidato de Alberto Fernández. Esto resulta intolerable. Cuando vio que el aire se ponía muy espeso y además que Alberto Fernández se iba diluyendo como una arenilla, como esos castillos de arena que hacen los chicos que viven en la ola del mar. Venía una ola del ministro del Interior, otra ola de esta que ustedes mostraron, que iba rompiendo el castillo. Se la fue a ver a una de las alfiles de Máximo Kirchner, Sí. ¿no? Con esa intendenta, la intendenta de Quilmes, se sacó una foto. Mayra Mendoza le dijo, ¿sabés que esto lo hago con permiso? El otro puso cara de sí. Va a ir Kicillof ahora a sacarse una foto también en Brasilia con el actual embajador. Queda en las gateras, Sí. queda en las gateras. Pero hoy la carta que juega Cristina es una carta tan pro Estados Unidos que es increíble, porque todo esto está sostenido por el último viaje, donde el presidente creyó que lo estaban recibiendo bien a él y estaban recibiendo bien a Massa. Massa. Claro, claro. Estaban recibiendo Ahora- un tipo ahora- que les decía, bajo Sí. la compra de aviones chinos, Sí. bajo la compra de una central nuclear a China, Sí. bajo el puerto en el sur. Quédense tranquilos que vamos a ver cómo hacemos para que la licitación de 5G no sea para Huawei. Ahora, Bueno, con, sí, perdón, sí. con Massa, digo, Alberto se garantiza también, ¿no? Un candidato dentro de todo que por lo menos, bueno, defiende un poco su gestión, ¿no? Digo, Massa podría llegar a jugar para los dos, No, ¿no? no, Massa siente además que Alberto está serruchando su rama. Claro. Bueno, eso sí. Y Alberto es tan tonto que es capaz de serruchar la rama donde está parado. Porque en esa rama Pero están no parados los dos. no Es decir, quiero- si se cae No quiero Massa también se cae. dejar pasar por alto algo que usted dijo, que el 18 de mayo, cuando 16 creo que es. ¿No el es 16? 16? Bueno, en Puede esos ser, días de puede ser. mayo, Cristina anunció la candidatura de Alberto Fernández. ¿Usted dice que va a pasar algo similar, pero No. con Massa? No, se va a quedar con la lapicera. ¿Para qué Ah. va a anunciar nada? Tiene tiempo. Va a dejar ver cómo sigue esta película. Lo que va a dejar claro Sí. es que acá no hay paso. No hay paso para presidente, no hay paso para gobernador, no hay paso para intendentes. Carlos Rucao, fue un gusto. Muchísimas gracias, La verdad que contundente, como siempre, interesante su análisis. Gracias, Delphi, por Gracias, acompañarnos. Delphi. Gracias. Ya está Luis Majul con nosotros para compartir este pase. Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? Hola, Buenas Luis, noches, muy ¿cómo estás? interesante lo de Rucauf Interesante, porque sí. tiene información desde adentro Claro que sí. del Sí, peronismo. Pero yo creo que además de interesante, es preocupante la discusión y los rumores
que se multiplicaron en las últimas horas, Sí. y durante el fin de semana también. Dos rumores